dentro está con una coloración negra. ¿Para qué? Para absorber la luz que se está reflejando. ¿Ya? Tenemos esta pieza que se llama revólver. Ahí está. Y este revólver contiene en la parte baja los objetivos. Estos objetivos que están acá. Los objetivos van desde un aumento de 4 por a 100 por. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la amplificación máxima que podríamos tener en un microscopio? ¿Quién sabe que levante la mano? ¿Cuál es la amplificación máxima? Y le doy una décima en el próximo control. Levante la mano. 1600. 1600. ¿Quién dice 1600? Ahí está. ¿Por qué 1600? Porque arriba en el lente angular tiene 16, ¿sí? Y abajo tiene los 100. Claro. Ahí está. Entonces podríamos aumentar teóricamente, y después me cobra esa décima, 1600 veces un objeto. ¿Qué más tenemos? Esta pieza de acá se llama el brazo o columna. La columna. De aquí ustedes van a tomar el microscopio para transportarlo del brazo, pero además lo van a sujetar de la base que está acá, el pie o la base del microscopio, etc. Está acá. ¿Ok? Bien. Debajo de estos objetivos encontramos esta pieza que está de color negro, siempre negro, acá, que se llama la platina. Y en esta platina van a colocar el portaobjeto, que tiene una muestra, ¿ya? Un vidrio. ¿Ya? Este vidrio entonces va a subir y a bajar en esta platina, ¿ya? Gracias a que ustedes van a girar estos tornillos que están aquí afuera. El que va por dentro, muy cerquita de esta columna, se llama macrométrico. ¿Para qué? Macro significa grande. Va a ser una subida rápida o bajar rápidamente la muestra para hacer el foco. ¿Ya? Y el que está por fuera, el tornillito externo, se llama micrométrico. Entonces ustedes hacen foco con el macrométrico, pero después el ajuste fino lo hacen con el micrométrico. Y ahí logran el foco. Porque hay una distancia que tengan acá entre los objetivos y la muestra. Pero esa distancia tiene que ser exacta para que tenga un buen foco. ¿Queda claro, cierto? Después lo vamos a saber de todas maneras en el laboratorio. Y esta platina tiene acá esta pinza. Con esta pinza ustedes la pueden mover, esta pincita que es de aluminio, para sujetar entonces esta muestra que está aquí. Bajo la platina encontramos el condensador, que como el nombre lo dice, condensa la luz. ¿Y cuándo vamos a necesitar más luz? Cuando trabajamos con objetivos grandes, con un objetivo de 40 veces o de 100 veces. ¿Ya? Pero en histología solamente vamos a utilizar objetivo seco, el de aumento 40. ¿Ya? Cada uno de estos objetivos tiene un anillo de color. ¿Ya? Cuando amplifica 4 veces, tiene un anillo rojo. Cuando tiene un anillo amarillo, está amplificando 10 veces. Cuando tiene un anillo celeste, amplifica 40 veces. Y cuando tiene un anillo blanco, amplifica 100 veces. ¿Okay? Entonces no es necesario que ustedes estén mirando el número, porque basta con mirar el anillo, el color del anillo, que estaría acá, en este objetivo, y saben cuántas veces se está amplificando en el imagen. ¿Qué más tenemos? La fuente de luz. Esto es una lámpara generalmente una lámpara halógena. Por lo tanto, deben trabajar con la menor intensidad posible, de tal manera que al finalizar el laboratorio no queden con cansancio visual. ¿Ya? Antes de entrar a las clases teóricas y a las clases prácticas, tienen que siempre, yo sé que trabajan todos, y por eso están en esta modalidad, tienen que comer algo de azúcar, ¿eh? Bueno, se van a desmayar ahí en el laboratorio. Además que la hipoglicemia produce dolor de cabeza. Así que si alguno despierta en la mañana con dolor de cabeza, es por hipoglicemia. Veamos acá. Ojo desnudo, podemos ver tan fino como 0,2 milímetros. ¿Cuántos micrómetros equivale a 0,2 milímetros? Un milímetro tiene 1000 micrómetros. Un milímetro
igual a 1000 micrómetros. 1000 micrómetros. Entonces acá tenemos que abajo del nudo podemos observar hasta 0,2 milímetros. Por lo tanto, ¿cuántos micrómetros es el menor tamaño que podemos observar de un objeto? 200, ¿cierto? 200. Esos son los más pequeños que podemos observar. Con la microscopía óptica llegamos hasta los 0,2 micrómetros de diámetro. Con la microscopía electrónica de transmisión, 0,2 nanómetros. Estamos haciendo amplificaciones de 5 millones de veces. En la Universidad de Chile tenemos un microscopio electrónico de transmisión y una de barriga. Así que si se organiza y alguien quiere ir a conocerlo, bienvenido. ¿Ya? Microscopía de efecto túnel. Ya la tecnología es capaz de ver átomos, trabajar con átomos. Hay hasta una película que hizo la IBM moviendo los átomos y fotografiando. Una bacteria mide entre 2 y 3 micrómetros de diámetro. Y un glóbulo rojo puede llegar a medir hasta 8,5 micrómetros de diámetro. Entonces, cuando ustedes ven un tejido, vamos a ver que en todos los tejidos vamos a observar este elemento visto de perfil o visto de frente. Aquí va a ser más delgadito, es como un Vitafresh. ¿Ah? Vitafresh, ¿lo viste eso? Más delgadito en el centro. Estos son glóbulos rojos, que miden promedio entre 7 y 8 micrómetros, de tal manera que con esa referencia podemos calcular los tamaños de lo que estamos observando. Célula ósea entre 12 y 25 micrómetros, neurona entre 100 y 200 micrómetros. Pero esa neurona que mide 200 micrómetros, estamos dibujando acá una neurona, media fea la neurona, pero no importa, ahí está la neurona, eso es lo que mide 200 micrómetros. ¿Ya? Pero la neurona, ¿cuánto puede llegar a medir? ¿Ah? Una décima para quien levante la mano y me diga ¿cuánto puede llegar a medir una neurona? Una décima para el próximo controlito. 1 metro. 1 metro. Porque aquí tenemos la neurona y la médula espinal. Pero cuando ustedes sienten el martillazo en el dedo, no es que sintieron que había una neurona, sino que había un terminal axónico de la neurona. ¿Ah? Para mover el dedo, no es que esté la neurona aquí, sino que lo piensan, la corteza, hace un puente en la médula espinal y después se va la orden al dedo. Y para sentir lo mismo. Pero el soma, el soma de la neurona, soma en griego significa cuerpo, ¿ya? Por eso dicen enfermedad psicosomática, ¿ya? La psique sobre el cuerpo. Esto está en el cerebro, principalmente, y en la médula espinal, en los ganglios raquídeos. Pero el axón es lo que estamos viendo que llega, ¿cierto?, a la periferia. Por eso puede llegar a medir 1 metro. Fibras musculares estriadas. Es un otro concepto. El músculo. Músculo estriado. Por lo tanto, si hay músculo estriado, también va a haber músculo liso. ¿Ya? Lo vamos a ver con detalle. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros un músculo liso. Y la célula muscular lisa. Porque tiene una anatomía humana, tiene. Nada humano tiene. Pero por ejemplo hay un músculo que se llama el músculo sartorio que atraviesa la pierna, ¿ya? Y ese músculo mide 30 centímetros. ¿Ya? Y el músculo contiene células, este es el músculo, y aquí tiene miles de estas células que miden el mismo tamaño que el músculo completo. 30 centímetros. Pero se caracteriza por lo siguiente. Este músculo tiene estas células musculares estriadas, pero tiene el núcleo en la periferia. ¿Para qué necesita tantos núcleos? Esta es una sola célula que puede llegar a tener hasta 200 núcleos. Y además dice ahí que tiene excreciones. Vamos a dibujar esas excreciones. Si en el animal se produce un daño en el músculo a este nivel, gracias a que hay núcleo acá, se puede sintetizar, se puede leer el DNA para que se transforme y se traduzca a RNA. ¿Y para qué necesitamos RNA? ¿Para la síntesis de qué? De proteínas. Entonces, aquí este RNA
va a llegar a un ribosoma, y el ribosoma lo va a leer y va a generar proteína que va a reparar este músculo que está dañado. Por lo tanto, este que mide 30 centímetros, si solamente tuviera un núcleo, esa tarea sería imposible. Pero como tiene núcleo en toda su extensión, se produce el daño, se sintetiza RNA se lee en el ribosoma, proteína, reparación. Músculo estriado es uno de los músculos que mejor se repara. ¿Cuál será el músculo que menos reparación tiene? Liso. Tiene, el útero es musculatura lisa, pero se repara, pero no tan bien como el estriado. Ustedes se cortan acá la mano y a la semana ya está lista, le hacen una cirugía y está lista. Pero ¿cuál es el músculo que no se repara? Cardíaco, alguien dijo cardíaco. Corazón, ahí vamos a dibujar un corazón. El corazón no se repara. Entonces, si hay un infarto porque dejó de llegar sangre aquí, esa zona se va a reparar con una cicatriz. ¿Ya? Y esa cicatriz no tiene capacidad de transmisión eléctrica. Por lo tanto, esa zona queda afuncional. Siempre cuando decimos A, significa sí, sin función. Entonces, esto si se acumula en un animal, finalmente alguno de estos infartos va a ser mortal. ¿Ya? Entonces, el tejido muscular estriado cardíaco no tiene buena reparación. Pero el tejido muscular estriado esquelético tiene muy buena reparación. ¿Ya? ¿Okay? ¿Quedó claro, cierto? Y la musculatura lisa está entre ambos. Entonces tenemos células que se agrupan para formar tejidos, tejidos que se agrupan para formar órganos y órganos para formar sistemas. Entonces todo eso es lo que vamos a estudiar nosotros en este curso. Histo significa tejido en latín. ¿Ya? Y logía viene de logos, que significa estudio. Entonces el estudio de los tejidos se llama histología. ¿Okay? Como les dije al iniciar esto, no gasten mucha energía ni ATP anotando esto, si lo van a tener, la delegada ya lo tiene. ¿Okay? Lo tiene todo. ¿Ya? Todas estas clases ya las tienen PDF, excepto las preguntas. El cuerpo humano está organizado en varios niveles. Nivel molecular, ustedes lo están estudiando en química, bioquímica, nivel celular, en biología. ¿Biología ya tuvieron o tienen en paralelo? Ya tuvieron. Entonces lo del RNA era la clase de eso. Nivel tisular, en eso estamos ahora. Vamos a aprender a nivel tisular. Constituyen los tejidos existiendo 4 tejidos básicos. El epitelio, el conectivo que conecta los tejidos, el epitelio que recubre, ¿ya? Por lo tanto la piel es un epitelio, el conectivo está debajo de la piel, ¿ya? Debajo de la epidermis, conecta, el tejido muscular, que ya algo hemos visto, lo vamos a tener una clase enterita de cada uno de estos tópicos. Tejido nervioso, ¿ya? Transmisión eléctrica para que haya movimiento o sensación. ¿Ya? Nivel de órganos son combinaciones y variaciones de los 4 tejidos básicos que vamos a estudiar, un órgano. Los sistemas son grupos de órganos. ¿Ya? Los órganos, de acuerdo a la función que cumplen, se hayan agrupado en sistemas y en aparatos. Sistema respiratorio, aparato digestivo. Nivel de organismo, la totalidad. Cada uno de nosotros entonces es un organismo pluricelular que cuenta con todos estos niveles de organización. ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes entonces para estudiar una patología de un animalito? Van a sacar una biopsia, ¿cierto? La van a triturar en cubitos chicos de 3 a 5 milímetros y luego van a sacar este tejido y lo van a colocar en una fijación, en un líquido fijador que tiene generalmente alcohol y algo más. ¿Ya? ¿Para qué se hace eso? Para impedir que se contamine con bacterias, bacterializar el tejido, va a impedir que se desorganice y va a impedir la autólisis. ¿Ya? Por lo tanto, va a impedir que los lisosomas que están dentro de la célula se revienten y se autodigieran la misma célula. De tal manera que con la fijación van a ustedes lograr que la estructura se conserve. Fijación. ¿Ya? Después, ¿qué van a hacer? Lo van a colocar en un líquido, que es la parafina, pero este líquido en estado a temperatura ambiente sólido. Pero ¿cómo lo van a colocar en esto que es sólido? Van a calentar la parafina a 60 grados.
Y ahí, a 60 grados, esta parafina es líquida. Entonces van a colocar este tejido en la parafina, calentita, a 60 grados, y después la dejan enfriar y se va a formar estos cubos que están viendo ahí. ¿Vamos claro? ¿Hasta ahí? Luego lo van a colocar en una máquina que se llama micrótomo. ¿Qué significará micro? Pequeño. Y tomo, una parte, ¿cierto? Entonces, este micrótomo tiene un cabezal que está ahí. En este cabezal vamos a colocar esta pieza que se llama taco de inclusión. ¿Ya? Y aquí tiene una manivela. ¿Ven? Esta manivela, cada vez que usted la gire, va a avanzar hacia ustedes y va a bajar y se va a obtener un corte, porque aquí hay un cuchillo. Eso que está ahí es un cuchillo, una navaja de acero. Generalmente una navaja, las navajas más famosas, las mejores son japonesas. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes giran, avanza el corte, avanza todo el bloque 5 micrómetros. ¿Ya? Y baja. Y aquí el tejido va a ser cortado por una navaja, ¿ya? De tal manera que van a obtener una línea, y empieza a aparecer como una cinta, y esas son las muestras que ustedes van a estudiar después. De esa manera se hace una biopsia. ¿Ya? Parte de ese tejido lo van a dejar flotando en agua a 30, 35 grados, lo van a tomar con un portaobjeto, lo van a secar en esta platina para que se estire y luego lo tiñen. ¿Cuál es la tinción más clásica para el estudio de biopsia? La hematoxilina y la eosina. Se llama hematoxilina y eosina. La eosina es de color rojo y la hematoxilina es azul o morado. Hematoxilina y la eosina. La hematoxilina tiene sustancias ácidas. ¿Dónde encontramos sustancias ácidas en una célula? En el DNA, ¿cierto? El DNA es ácido. Por lo tanto, si tenemos esta célula, esta neurona, la hematoxilina, ¿qué va a teñir acá? El núcleo. ¿Y qué más va a teñir? ¿Qué otro organelo es ácido? ¿Dónde hay otro ácido? La mitocondria. RNA. Ácido ribonucleico. ¿Dónde se encuentra esto? En los ribosomas. Va a haber mucho ácido ribonucleico que se está leyendo. Entonces, si una célula se tiñe de manera azul, acá, es porque hay ácido. Pero además nos está diciendo para qué sirve, qué está haciendo esa célula en este minuto. ¿Qué piensan que estaría haciendo esta célula? Sintetizando o aumentando la cantidad de proteínas. Proteínas que en este caso la neurona van a ser neurotransmisores. ¿Ya? Neurotransmisores, proteínas. No todos son proteínas, pero hay una parte que sí. ¿Ya? Entonces proteínas. Y el otro es la eosina. Entonces la eosina va a teñir con este colorcito todo el citoplasma, todo el resto del citoplasma. Va a teñir más bien proteínas básicas. Entonces la eosina tiene sustancias básicas y la hematoxilina tiene sustancias ácidas. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Cuando yo sea muy obvio lo que estoy diciendo, me dicen, ¿ah? Porque de repente me explico 2 o 3 veces lo mismo, doy la lata nomás. Entonces tenemos tipos de órganos. Órganos macizos y tubulares. Esas son sus dos clasificaciones, no hay más. Macizos, como el hígado, por ejemplo. Un riñón es un órgano macizo. ¿Ya? O tubular, que podría ser cualquier tubo, como el sistema respiratorio, sistema digestivo. ¿Ya? Los órganos macizos entonces presentan parénquima y estroma. Y el parénquima es la porción funcional de un órgano. Parénquima es igual a función. Y el estroma es el tejido de soporte. ¿Ya? El tejido que entrega vasos sanguíneos, que entrega el esqueleto al órgano. Aquí tenemos un ejemplo, el hígado, glándulas, la gónada.
Los órganos tubulares, como el intestino, por ejemplo, tienen una pared que va por dentro, una pared interna, constituida por mucosa y submucosa. ¿Ya? Mucosa, submucosa. Una capa media, que es tejido conectivo, y o tejido muscular. Y una capa externa, que es adventicia. Entonces, si tenemos acá, hay borrador, ¿no? Si no, me quedo sin pisar. Entonces tenemos un tubo, como el intestino delgado, por ejemplo, en donde la parte interna se llamará mucosa, después viene otra que se llama submucosa, y esta es la parte interna. Después una media que va a ser, ¿cómo se llama la media? Va a ser muscular y o tejido conectivo. Después finalmente una adventicia. O puede ser serosa. Adventicia es tejido conectivo. Y la serosa es tejido conectivo más una capa de células. Una capa de células. Así está constituido entonces un órgano tubular. Vamos a ver algunos ejemplos. Órgano macizo, ¿cierto? No hay lumen, no hay tubo interno. ¿Ya? Aquí estamos viendo un hígado de cerdo. ¿Ya? Este hígado lobular y lobulillar, cada uno de esas estructuras que vemos en su interior es un lobulillo. Y que está constituido por la unidad básica celular, que es el hepatocito. ¿Ya? Cito con C significa célula. Hepatocito. Y aquí encontramos una vena central. Entonces la sangre que viene desde este punto externo recorre en este sentido hacia el centro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes administran un medicamento, un fármaco a un animal, ¿dónde creen ustedes que el hepatocito va a empezar a metabolizar primero ese fármaco? ¿En la periferia o en el centro? Porque todo esto, cada uno, que hay miles de cordones hepáticos, miles de células hepáticas, y el sentido de la sangre es desde la periferia hacia el centro. Entonces, ¿dónde se metaboliza primero el fármaco? En la periferia, porque la periferia va a encontrar dosis muy altas de un fármaco, en cambio el centro ya está filtrado ese fármaco. Por lo tanto, si ustedes administran un medicamento hepatotóxico en altas dosis, la cirrosis va a ser más bien a nivel periférico dentro de un lobulillo. Pero el hígado tiene miles de lobulillos y están agrupados en lóbulos. ¿Ya? Es el parénquima. Entonces, lo que le sirve al órgano, ¿ya? Lo propio del órgano, se llama parénquima. Y el estroma es el tejido conectivo que apoya, que le da el esqueleto a ese parénquima. Aquí está el estroma, tejido conectivo. ¿Se fijan? Todo eso es estroma. Lo que estamos viendo acá a la derecha corresponde a una glándula salival. Lo vamos a ver después, más adelante, cuando veamos el sistema digestivo. Nuevamente, acá está el estroma, todo este tejido conectivo, y el resto, parénquima. Entonces, se fijan que el estroma se tiñe de un rosadito más tenue. ¿Ya? Por eso cuando vayamos al laboratorio, ustedes van a traer esos lápices azules, violetas, rosado, naranjo, rojo, para hacer estos trabajos. ¿Ah? Van a tener que dibujar. Órgano suprarrenal, glándula suprarrenal. Supra, sobre, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre el riñón. Por lo tanto, la glándula suprarrenal está sobre el riñón. Fácil histología. Pero también se le llama glándula, ¿cuál es el otro nombre? Adrenal, ¿cierto? Ad significa, en latín, adyacente. Una glándula que está adyacente al riñón, por lo tanto, glándula adrenal. Tiene una corteza y una médula. ¿Por qué es importante la médula de la glándula suprarrenal? ¿Por qué será importante? Cuando alguien se asusta, secreta una hormona. ¿Cuál será? La adrenalina, ¿cierto? Adrenalina y noradrenalina, también llamada epinefrina y norepinefrina, ¿cierto?
Eso se secreta exclusivamente en la porción medular de la glándula suprarrenal, que es la que estamos viendo ahí. Pero también estamos viendo acá la corteza. Fíjense que en la corteza vemos 3 colores distintos, tonos distintos, intensidad distinta. Esta más externa, esta central y una más interna de la corteza. ¿Se alcanzan a dar cuenta que hay 3 tonos? Esta zona de acá arriba produce aldosterona. ¿Para qué servirá la aldosterona? Es una hormona que evita que se pierda ¿qué? Del cuerpo líquido, ¿cierto? Líquido. La aldosterona va a actuar sobre el riñón, un sistema que se llama de los tubos colectores, para que este tubo rescate la sal que se está perdiendo. Pero al rescatar la sal, estamos en el riñón, por ejemplo, y en el riñón tenemos un tubo colector, y en este tubo colector se está perdiendo sodio y agua. ¿Ya? Estamos en el riñón, en el tubo colector, sodio y agua. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Y este es tejido conectivo, y esto se va a transformar finalmente en orina. La aldosterona rescata la sal hacia el tejido conectivo y no se pierde, pero la sal arrastra el agua. Esa es la función de la aldosterona, ¿ya? Rescatar el sodio que se está perdiendo por la orina. La corteza, en la parte media, va a producir algunos corticoides, por eso se llaman corticoides, porque se producen en la corteza, en la glándula suprarrenal. Y estos corticoides tienen que ver con procesos inflamatorios, ¿ah? Va a bloquear procesos inflamatorios. Pero lo lamentable de esto es que cuando ustedes inyectan corticoides, también están produciendo una inmunodeprivación del animal. ¿Ah? Si está con un esguince, una fractura, le van a dar corticoides y ese corticoide va a inmunodeprimir, por lo tanto no lo pueden utilizar más de 10 días, o si no el animal se infecta por algo, ¿ya? Y lo matan ustedes por haberle dado un exceso de corticoides. Y esta zona más cercana hacia la médula, está la corteza, pero está muy cercana a la médula, produce androstenediona. ¿Qué significa andro? Andro, ¿qué significa andro? Una persona va al andrólogo. ¿Te suena eso? Al andrólogo médico, que tiene una especialidad que se llama andro. Logo significa estudio, ¿cierto? El estudioso, el hombre. ¿Ah? Entonces produce androstenediona, que es una hormona similar a la testosterona. ¿Ya? El ser humano produce un 95% de su testosterona en testículos, el varón. Y el otro 5% aquí, en la corteza de la glándula suprarrenal, androstenediona principalmente. ¿Ya? Por lo tanto, la mujer tiene también testosterona, poquito, porque también tiene funcionando su glándula suprarrenal. A no ser que tuviera un tumor acá, ¿cierto? ¿Qué pasa? La mujer se androgeniza. Entonces este es un órgano macizo. Órgano tubular. Vean este órgano tubular. Entonces ahí encontramos mucosa en la parte interna. Esto. Y la mucosa está constituida por 2 estructuras. Una es el epitelio, que lo recubre. Epitelio recubre. ¿Ya? Y la otra es la lámina propia. Lámina propia es tejido conectivo. Siempre cuando hay mucosa están presentes esos dos tejidos. Epitelio y lámina propia. Entonces, si tenemos mucosa, epitelio más lámina propia. Eso es igual a mucosa. ¿Lámina cuánto? Lámina propia. Lámina propia. Tenemos la submucosa, como el nombre lo dice, está debajo de la mucosa. ¿Ya? Ahí está, submucosa. Y tenemos muscular, y acá en este caso en particular tenemos serosa. ¿Y qué era la serosa? Era el tejido conectivo a una capa de células planas. Esa capa de células planas
una capa de células planas, se llama mesotelio. Mesotelio. Capa de células planas se llama mesotelio. Mesotelio. Entonces ahí tenemos el órgano tubular. ¿Y el lumen sería la parte interna? La parte interna, por ahí está circulando el alimento y se está absorbiendo los nutrientes y el agua. ¿Ya? El lumen es la parte interna del órgano. Vesícula biliar, otro órgano hueso. Ahí tiene la mucosa, la muscular y la serosa. Esto de acá ahora le va a quedar mucho más claro. Esa línea de células que está acá arriba es el epitelio. ¿Ya? Esto es el epitelio. ¿Ya? Una fila de células. Y aquí abajo encontramos tejido conectivo. Esto de acá. En conjunto, epitelio, que esta línea de células, más este tejido conectivo que está aquí abajo, lo llamamos mucosa. Fácil. Capa muscular, capa media, y la serosa, que era tejido conectivo, más una capa simple de células planas, llamado mesotelio. Mesotelio. ¿Por qué es importante la vesícula biliar? Solo le voy a ir dando algunos datos fisiológicos, como para los que llegaron atrasados. Yo les dije que este curso, a pesar de que es mucha memoria, me gusta que ustedes vayan entendiendo por qué es importante aprender estas cosas. Y eso lo van a lograr si conocen la función. De tal manera que cuando lleguen a fisiología, el semestre que viene, ¿no? Fisiología el semestre que viene, debería ser. Van a llegar muy bien preparaditos todos los que aprueben este ramo. La vesícula biliar, en su lumen, va a almacenar un producto que se llama la bilis. ¿Ya? ¿Qué es la bilis? Es un producto de desecho de la hemoglobina. Los glóbulos rojos en el humano viven... ¿Cuánto creen ustedes que vive un glóbulo rojo humano? Vive 120 días. Y un glóbulo rojo de una tortuga, 1200 días. Y un glóbulo rojo, aquí tortuga, humano, glóbulo rojo de un ratón, 40 días. No vive nada, muy poquito, 40 días de un ratón. ¿Y por qué vive poquito? ¿Ah? ¿Por qué podrá ser que vive poquito el glóbulo rojo de un ratón? ¿Por el nivel metabólico del ratón? Eso, nivel metabólico del ratón. Pero en términos celulares significa eso que un glóbulo rojo tiene que atravesar capilares en vasos sanguíneos, y aquí en esta zona se capilariza, pero un glóbulo rojo que va por acá, que tiene que encoger para atravesar este capilar. ¿Ya? ¿Cierto? Porque el capilar mide en promedio, en estos puntos, 5 micrómetros. Pero el glóbulo rojo mide de diámetro 8. Entonces, cada vez que pasa por un capilar, se daña. Porque se tiene que encoger. Y escondido, aquí abajito en su membrana plasmática, por acá, tiene moléculas de ácido ciálico. Pero cada vez que pasa, se va dañando. Y ese ácido ciálico se va exponiendo. Entonces, cuando ese glóbulo rojo llega al vaso, ¿ya? Al vaso, ¿ya? El macrófago viene y lo fagocita. Porque ya ha pasado tantas veces por un capilar, ¿ya? Tantas veces, que expresa mucho ácido ciálico, y el macrófago, que es una célula inmune, lo va y se lo come. En el humano eso ocurre a los 120 días, pero la tortuga tiene un nivel metabólico bastante lento. Un glóbulo rojo pasa de vez en cuando por un capilar. ¿Ya? De vez en cuando por un capilar, por lo tanto 1200 días. ¿Ya? En el ratón esto se pone. Se destruye el glóbulo rojo. ¿Qué se libera de este glóbulo rojo? Hemoglobina. Pero esa hemoglobina, ¿qué recuperamos de ahí? El cuerpo recupera el fierro, un elemento precioso, el fierro. Recupera aminoácidos, pero no recupera una porción que se llama hemo. Y eso, el hemo, se transforma en la bilis que tenemos nosotros. ¿Han escuchado la bilirrubina de la canción? ¿Ah? Y hay otro que se llama biliverdina. Cuando ya en esos tiempos aquellos uno iba de fiesta
y ya no tenía nada más que botar, que vomitar, empezaba a botar algo verde. ¿Ah? ¿No se acuerdan? Eso fue el viernes pasado, dice. Eso es biliverdina. Y la bilis, entonces, es un desecho de la hemoglobina. ¿Pero qué función tiene en el cuerpo humano la bilis? ¿Para qué sirve la bilis? Para la digestión de la grasa. Entonces, cada vez que ustedes se comen un filete con un poquito de grasa, aquí están los lípidos. ¿Y qué hace la bilis? La va a emulsionar. Se va a ganar alrededor de este lípido y va a formar micela. ¿Ya? Y de esa manera es fácilmente digerible esta grasita. Pero se va almacenando esta bilis en la vesícula. El problema es que las células que están acá, lo voy a mostrar en el cuerpo, las células que están aquí, que son células que se llaman epiteliales, deshidratan esa bilis. Comienzan a absorber el agua porque tiene microvellosidad que absorben. ¿Ya? Y esto se deshidrata tanto que forma un cálculo, ¿cierto? Una piedra. Y esa piedra empieza a erosionar, y se inflama la zona. Cuando se inflama, eso predispone a cáncer. Y entre el 1 y 3% de las personas que tienen dolor crónico y no se ha ido a ver al doctor, a un gastroenterólogo, pensando que con la agüita de toronjil, la agüita de la abuelita y todo eso se le va a pasar, pasa los meses, los años, y entre el 1 y el 3% desarrolla cáncer. Y el cáncer de vesícula es uno de los más mortales que hay. Lo bueno es que si tienen más de 35 años es patología auge. Entonces, en la mejor clínica de Santiago le sale por 50 lucas todo. ¿Ah? ¿Es un avance menor? ¿A usted? Ya. ¿Cuánto le salió? 100 lucas. La cirugía. Que no sé, porque la Isabel la pagó, yo pagué 200 lucas. Ah, ya. Entonces usted se fue a las Condes. Ah, ya. Pero en el fondo, aquí voy. Que no se dejen estar, como dice el dicho, con el dolorcito de la vesícula, porque ahora hay auge, no sale tan caro, y como les dije, entre el 1 al 3% de las personas que tienen cálculo en la vesícula van a desarrollar cáncer. Ven ahí ese tubo, puede ser un intestino, puede ser una arteria, una vena, ¿ya? Pero dependiendo cómo ustedes lo corten, van a tener una imagen. Por lo tanto, una sola imagen no nos dice realmente cómo es el órgano. Tenemos que ver un grupo de imágenes para tener alguna noción, alguna idea de cómo es realmente. Por ejemplo, acá lo estamos viendo en sentido semi-transversal, aquí completamente transversal. Es como este lápiz cortado ahí a través. ¿Ya? O tangencial acá arriba, aquí da la figura de un 8, ¿ya? Aquí a través se ve las paredes solamente, tangencial nuevamente. ¿Ya? Depende entonces de cómo obtengan ustedes el corte, van a tener una imagen. Tipo de tejidos. Ahí están los 4 tipos de tejidos básicos que le había nombrado. Epitelio es el más básico. Tenemos 2 tipos de epitelio, de revestimiento que reviste. Por lo tanto, ¿dónde vamos a encontrar eso? Lo vamos a encontrar un buen ejemplo de la piel, pero solamente la epidermis. ¿Qué significa epi? Epi significa sobre. La epidermis estará sobre qué? Sobre la dermis. Entonces tenemos una capa que se llama epidermis, que está formada por epitelio. ¿Ya? Tendremos después la dermis, que es tejido conectivo, y bajo la dermis, ¿qué tendremos? ¿Ah? ¿Cómo se llamará la capa que estaba debajo de la dermis? Hipo, que significa bajo. ¿Bajo qué? Bajo la dermis. Y esto es principalmente célula grasa, adipocito. Un individuo, un ser humano, junta adipocito hasta aproximadamente los 6-7 años de edad. ¿Ya? Por lo tanto, un individuo, si ustedes tienen un hijo, un niño chico, menor de 7 años, si lo alimentan bien,
este individuo va a generar poco adipocito. ¿Ya? Si lo sobrealimentan, van a generar, en vez de 3,5, van a generar 10 adipocitos. En términos de millones. ¿Ya? A este individuo que ustedes antes de los 7 años lo alimentaron bien, de manera balanceada, va a tener la mitad de adipocitos que el niño que fue alimentado, sobrealimentado. Por lo tanto, a este niño, a esta persona que lo alimentaron de manera balanceada, en su vida adulta difícilmente va a ser gordo. Son esas personas que comen envidiablemente y no engordan. Engordan muy poco. Lo más que engordan es un poquito el abdomen. De repente uno se encuentra con esos casos. En cambio, esta persona que fue sobrealimentada antes de los 7 años va a tomar agua y va a engordar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la grasa tiene en los lípidos donde almacenarse. ¿Ya? Después de los 7 años, esta célula ya, el adipocito no entra en división celular, no hay mitosis. Entonces lo que juntó ya son. ¿Ya? Después la cirugía plástica nos habla que saca el número de adipocitos. Entonces tenemos un epitelio que es epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Entonces hay un epitelio que reviste internamente a los órganos y externamente. Y hay un epitelio que se va a transformar en una glándula. La glándula endocrina, glándula sudorípara, glándula sebácea, son epitelios. Tenemos el tejido trofoconectival. Acá tenemos el tejido conectivo, como el nombre lo dice, conecta. ¿Ya? El cartílago, tejido óseo, sangre y tejido hematopoyético. ¿Cuáles son las características del epitelio? Un epitelio nunca tiene vaso sanguíneo. Es avascular. El tejido epitelial es avascular. ¿Quién nutre a un epitelio? Lo nutre el tejido conectivo. Porque siempre cuando hay un epitelio, abajo de este epitelio siempre va a haber tejido conectivo. Y este tejido conectivo lleva los vasos sanguíneos, lleva los nutrientes, lleva el oxígeno también. ¿Ya? El cartílago tampoco tiene vasos sanguíneos. Hay algunas raras excepciones, pero en general no tiene cartílago, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que la medicina tradicional china, a los pacientes desde el año 3000 a.C., a los pacientes que generaban tumores les daban cartílago de tiburón. Entonces, ahora se sabe por qué. Porque el cartílago tiene sustancias inhibidoras de la angiogénesis. Entonces, por eso el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Y la medicina china, sin tener los conocimientos moleculares, ¿ya?, le daban cartílago de tiburón a estos pacientes, de tal manera que si un tumor mide 5 centímetros pero no se vasculariza más, deja de crecer. Sangre y tejido hematopoyético. Hemato significa sangre. Poiesis, nacimiento de la sangre. ¿Dónde ocurre este proceso hematopoyético? En el vaso, hay tejido hematopoyético en el vaso. ¿Dónde más? Médula ósea. ¿Ya? Pero aquí ocurre lo siguiente. Hasta los 6 años aproximadamente, toda nuestra médula ósea es médula ósea que se llama roja, hematopoyética, productora de sangre. Después de los 6 años, nuestro hueso, la médula, ¿ya?, se transforma de médula ósea roja en médula ósea amarilla, empieza a almacenar grasa, ¿ya?, a partir de los 6 años. Pero si una persona, si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro hueso largo, en la parte interna medular, solamente médula ósea amarilla, llena de grasa, y nos vamos a vivir a una ciudad de gran altitud como Acarama, ¿ya?, esta médula ósea que era amarilla ahora se va a transformar en roja. Pero nosotros que estamos a 600, 700 metros sobre el nivel del mar, seguimos produciendo sangre todos los días, millones de pacientes. Pero eso lo hacen no nuestros huesos largos, sino que los planos. ¿Dónde encontramos huesos planos? Costillas, ¿cierto?, la clavícula, el esternón, ¿ya?, sigue produciendo constantemente sangre. La musculatura, tenemos musculatura estriada esquelética, estriada cardíaca, musculatura lisa.
Ya algo revisar. Tejido nervioso, el sistema nervioso central. Central, estamos hablando de qué? Cerebro, cerebelo, ¿ya? Principalmente, y todo el sistema nervioso periférico, que está fuera de esta estructura que les nombré. Y ahí encontramos dos tipos de células. Una de estas células se llama neurona, de la cual tenemos aproximadamente 100.000 millones en el cerebro. La neurona tenemos aproximadamente 100.000 millones en nuestra corteza cerebral, pero la otra se llama neuroglia. Y la neuroglia es la célula que ayuda a que funcione la neurona. ¿Ya? La neuroglia entonces le entrega nutrientes a la neurona, filtra el alcohol que nos tomamos el viernes, ¿ya? En la noche o el sábado. Primero embriagamos a esta célula y luego a la neurona. ¿Ya? Por lo tanto, por cada neurona que hay, nosotros tenemos 10 neuroglias que nos protegen a esa neurona. Lo interesante de esto es que nosotros, cada vez que nos intoxicamos con alcohol, perdemos aproximadamente 100.000 neuronas. Pero no nos damos cuenta, porque todavía somos jóvenes, ¿cierto? Somos jóvenes, ¿cierto? Sí, somos jóvenes. Pero no nos damos cuenta porque tenemos una reserva enorme. Pero esa reserva se agota porque la neurona no entra nunca en división celular, excepto la del hipocampo por la memoria. Tiene función de memoria el hipocampo. Y cuando ustedes llegan a los 50 años ya llegan a un nivel límite aproximadamente de la neurona, en la cual cada traguito que se tomen ya le está matando neuronas y ya no tienen de dónde sacar más. No hay de dónde sacar, pues ya agotaron toda la reserva. El alcohol es bueno, ¿cierto? Pero en su justa medida, un tinteli, ¿ah? Para el almuerzo, para la cena, es bueno. Tiene antioxidantes que son anticancerígenos. Entonces, nuevamente, fíjense, el monocitelio, que es una línea, una hilera de células, que la estamos viendo acá, cuya característica era que eran avasculares, y debajo encontramos vasos sanguíneos. Esos puntitos que vemos ahí naranja son glóbulos rojos. También llamado, ¿cuál es el otro nombre del glóbulo rojo? Eritrocito. Es el peor nombre que le pueden dar. ¿Qué significa cito? ¿Qué significa cito? ¿Qué significa cito? Célula, ¿cierto? Y los biólogos dicen que para que nosotros llamemos a una estructura célula, tiene que tener un organelo de manera básica. Núcleo. ¿Qué dijo núcleo? Sí. Núcleo. Y el eritrocito, en la especie humana, no tiene núcleo, pero sí en la mayoría de las aves y los reptiles sí. Ahí lo podemos llamar eritrocito. Pero lo podemos llamar también hematíe. Hematíe, la célula de la sangre. Entonces aquí vemos esos puntitos, cada uno de estos puntitos es un glóbulo rojo que está atravesando un capilar. ¿Se fijan? Y todo esto es tejido conectivo. Entonces, esta sangre está nutriendo a esta célula. ¿Qué separa el epitelio del tejido conectivo? Está separado por una lámina que se llama lámina basal. Esto de acá es una lámina basal, muy delgadita, extremadamente delgada. El grosor de la punta de esta flecha, muy delgada. Entonces el tejido conectivo está siendo separado por una lámina basal y es el límite entre el epitelio y el tejido conectivo. Entonces, células musculares, acá, fíjense. Célula muscular estriada esquelética, que es un cilindro, como un lápiz. ¿Ya? Como un lápiz. Esta célula, no sé si se alcanza a ver bien, pero tiene como unas estriaciones ahí. ¿Ya? Esas estriaciones es alternancia entre actina y miosina. La célula que tiene más actina del cuerpo humano, o del cuerpo animal, la célula que tiene más actina es esta, seguido por la plaqueta. El 33% de la plaqueta tiene actina. Pero además tiene miosina. ¿Ya? Mio significa músculo, miosina.
Y ahí alcanzan a ver los núcleos, ¿se fijan? Entonces esta célula que es cilíndrica tiene núcleo en la periferia. Entonces cada vez que levanto pesas, ¿ya? Nunca lo hago así, pero cada vez que se levanta pesas, esta célula en los bordes tiene otro núcleo más chiquitito. Y esa corresponde a las células que se llaman satélites. Células satélites que envuelven a una célula muscular. Y esa célula satélite, con el ejercicio, también se transforma en músculo. Y eso lo llamamos hiperplasia, porque hay proliferación de células musculares, nueva formación de células musculares. Entonces una persona que hace ejercicio, un caballo, lo hacemos trotar, ¿ya? Va a generar una hiperplasia muscular. ¿Por qué? Porque su célula muscular y sus células satélites se transformaron en nuevas fibras musculares. ¿Ya? Pero además, cada una de estas células va a crecer en ancho. Y eso lo llamamos como hipertrofia. ¿Okay? Entonces, la masa magra, la masa muscular de un animal, gracias al ejercicio, se potenció. Gracias a la hiperplasia, que es proliferación, aumento del número de células, la hipertrofia, que dice que cada una de estas células engordó. Y tiene actina y miosina. Y ahí alcanzamos a ver los adipocitos. Eso, que es grasa. Y aquí una neurona. ¿Ah? Esta más chiquitita, neuroglia. Neuroglia. Todos esos puntitos, neuroglia. Aquí la grasa no se tiñe. Porque cuando ustedes tomaron la biopsia, la colocaron en alcohol. ¿Y qué le pasó a la grasa con el alcohol? Se fue. Entonces ahí no se tiñe porque no hay nada que teñir. Se fue. Esto es estómago. Epitelio de estómago. Pero me sirve para ilustrar lo siguiente. La hematoxilina, colorante básico, que tiñe de color azul, lo que habíamos estudiado adelante, ¿cierto? A componentes ácidos, DNA, RNA. Entonces las células que están más teñidas, siempre el núcleo de todas las células se tiñe con la hematoxilina, eso es siempre. ¿Ya? El núcleo de una célula siempre se va a teñir con la hematoxilina porque siempre va a tener DNA, que es un ácido. Pero la diferencia es el citoplasma. Esta célula chiquitita, cada una de estas, más violeta, se está teniendo su citoplasma porque tiene el ácido ribonucleico, por lo tanto intuimos su función. Es una célula del estómago. La célula más abundante del estómago. Como es abundante, los histólogos brillantemente le colocaron célula principal, porque la principal célula del estómago. ¿Ya? ¿Qué secreta esta célula? Una proteína que se llama pepsinógeno. ¿Y para qué sirve el pepsinógeno? Pepsi como la bebida, nógeno. ¿Para qué sirve el pepsinógeno? Se transforma en pepsina. A ver, me falta un capo. Se transforma en pepsina. En pepsina. ¿Y qué función tiene esta pepsina? ¿Para qué sirve la pepsina en un estómago de un animal? ¿Sirve para algo o no? Sí. ¿Ah? ¿Para qué? Para hidrolizar proteínas. Claro, ustedes se comen ese filete, pero la proteína hay que llevarla a aminoácidos para que la puedan absorber, ¿cierto? ¿Quién hace esa función? La pepsina. ¿Qué está produciendo esa pepsina? La célula principal que acá se está teniendo de manera basófila. Estamos menos claros, ¿cierto? Pero hay otra célula que está más bien naranjita, esta. Y esta se llama célula parietal. Esta naranja se llama célula parietal. ¿Y qué hace esta célula naranja que se llama célula parietal? Secreta ácido clorhídrico. HCl. Y este HCl lo vamos a colocar acá. Y va a transformar el pepsinógeno en pepsina. ¿Captaron? Sí. O sea, el pepsinógeno que lo produjo la célula principal. Pero así no actúa, no funciona. Tiene que transformarse en pepsina. Pero para que se transforme en pepsina necesita del ácido clorhídrico que la rompa. Que rompa esta secuencia aminoácidos y la transforma en pepsina.
Eso lo hace el HCl, el ácido clorhídrico que secretó la célula. Está aquí, célula parietal. Cuando estén a punto de entrar a la apoptosis me avisan, ¿no? Hacemos un recreo. Oficialmente... Ahora. ¿Recreo? ¿Ya quieren recreo? Sí. Ya, 15 minutos. 20.